Bueno, buenos días o buenas tardes o también buenas noches. Soy Roberto Pompa y soy profesor adjunto en la Cátedra de Derecho del Trabajo 2 o Derecho Colectivo a cargo del doctor y del profesor Gustavo Ciampa. Vamos a continuar hoy con el tema de la libertad sindical. Ya hemos visto cómo aparece receptada por la legislación nacional, especialmente a través de un conjunto de tutelas y garantías que permiten que tanto en el plano individual como en el plano colectivo se asegure el pleno ejercicio de los derechos que comprende precisamente la dimensión de la libertad sindical. Esto nos permitió ver que se encuentran comprendidos por esas tutelas tanto los trabajadores como las organizaciones gremiales, y cómo se los protege no solo a los trabajadores, sino también a los que ejercen una representación en el ámbito de la misma empresa, en el del sindicato, frente al Estado y a las mismas organizaciones. Ya vimos también cómo en el plano individual la tutela aparece consagrada en sentido amplio en el artículo 14 de la Constitución Nacional, cuando consagra que todos los habitantes de la nación tienen el genérico derecho de asociarse con fines útiles, pero a su vez, y de manera más precisa y de manera más específica, el artículo 14 bis de la misma Constitución Nacional dispone que las leyes asegurarán al trabajador el derecho de organización sindical libre y democrática, reconocida por la sola inscripción en un registro especial. Hemos visto también que en el plano individual la legislación nacional reconoce el derecho positivo a fundar sindicatos, a afiliarse, a permanecer en la afiliación, a participar en el gobierno y en la administración de la asociación. También hemos visto los aspectos negativos de la libertad sindical, como el derecho a desafiliarse y a no afiliarse, que va acompañada por algunas cláusulas que se conocen como, por ejemplo, las del taller cerrado, que obliga al empleador a contratar solo a trabajadores que se encuentren afiliados a un determinado sindicato, o la cláusula de Union Shop, que autoriza a un empleador a prescindir de un trabajador si no se afilia a un sindicato determinado, o las cláusulas de seguridad sindical que imponen a los trabajadores la afiliación obligatoria a un sindicato, y hemos visto cómo la doctrina y la jurisprudencia han descalificado estas prácticas. También hemos visto aspectos colectivos de esa libertad en cuanto dirigidos ya a la asociación, en cuanto se les otorga derechos y poderes de autonomía y organización, derechos de elegir libremente a sus representantes, organizar su administración, organizar sus actividades y formular su programa de acción. Hoy vamos a ver cómo estos derechos y garantías aparecen plasmados también en la normativa internacional. Permítame un breve repaso en la evolución del trabajo del hombre, partiendo desde la revolución industrial e incluso previo a la revolución industrial. El trabajo del artesano. El artesano era aquel trabajador que desarrollaba sus tareas de la conversión de la materia prima en un objeto que tenga un valor mayor y que lo hacía en su propio taller y que era el dueño del conocimiento del saber hacer de esa labor. Y este saber hacer le daba al artesano un poder sobre el capitalista que lo contrataba. Entonces, en la revolución industrial, todos nosotros la ubicamos, la conocemos como la aparición de la máquina a vapor, de las grandes maquinarias, y lo cual es cierto, pero que en realidad nosotros consideramos que en la revolución industrial lo que se va a plantear el capitalista es cómo adueñarse, apropiarse de ese saber hacer que tenía el artesano y que le daba poder. Es decir,
apropiarse de ese poder. Y para esto va a utilizar dos herramientas que van a ser, por un lado, la aparición de la fábrica, con lo cual el artesano ya no trabaja en su taller, sino que va a trabajar al lugar de trabajo del otro, del capitalista, perdiendo, de alguna manera y metafóricamente, la localía. Y en segundo lugar, la división del trabajo, con lo cual ya no va a haber una correspondencia entre la mano de obra, el tiempo empleado y la conversión de la materia prima en un mayor valor, sino que se va a generar un mayor valor o un plusvalor que va a quedar ahora en manos del capitalista. Con lo cual se va a producir a finales del siglo XIX una deshumanización del trabajo y los trabajadores van a empezar a organizarse para plantear frente a una crisis y un conflicto permanente entre trabajo y capital la necesidad de organizarse y la necesidad de organizar un conjunto normativo mínimo a nivel internacional. Y entonces, como consecuencia del fin de la Primera Guerra Mundial y la celebración del Tratado de Versalles en 1919, se va a configurar la Organización Internacional del Trabajo, que va a dictar su Constitución de 1919, completada con la Declaración de Filadelfia de 1944, y que va a adoptar, en primer lugar, una serie de principios que son fundamentales para nuestra materia y que no deberíamos olvidar. ¿Cuáles eran esos principios? ¿Cuáles son esos principios fundamentales? En primer lugar, el trabajo no es una mercancía. En segundo lugar, el trabajo es fuente para la paz. Si no hay trabajo, no va a haber paz en el mundo. Y a esos podemos agregar la libertad de expresión y la libertad de asociación como un derecho esencial. Y también que la pobreza en cualquier lugar constituye un peligro para la prosperidad en todas partes. Y la guerra contra las carencias se debe desatar con un vigor implacable. Y así fue, que la Constitución de la OIT abordó temas que luego van a estar incorporados en nuestra Constitución en el artículo 14 bis, como mejorar las condiciones de trabajo, como reglamentar las horas de trabajo fijando la duración máxima de la jornada y de la semana de trabajo, la lucha contra el desempleo, la garantía de un salario vital adecuado, la protección de todos los trabajadores contra las enfermedades, sean estas profesionales o no, y contra los accidentes de trabajo, la protección de los niños y los adolescentes, la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, las pensiones de vejez y de invalidez, la protección de los intereses de los trabajadores ocupados y de las trabajadoras y de los trabajadores que lo hacen en el extranjero, los trabajadores migrantes, el reconocimiento del principio de igual salario por igual tarea, el principio de libertad sindical y la organización de la enseñanza profesional y técnica y otras medidas análogas. La Constitución de la OIT de 1919, reforzada luego en 1944, se va a dar en los albores de lo que se conoce como el constitucionalismo social a partir de la Constitución de México de Querétaro en el año 1917 y luego la de Weimar en Alemania de 1919. Y esto también va a dar lugar al desarrollo del constitucionalismo social en nuestro país. En nuestro país tenemos una primera constitución de 1853 que se completa en 1860 con la incorporación de la provincia de Buenos Aires a ese nuevo Estado argentino que estaba naciendo. Esa primera constitución tiene un contenido liberal porque se enmarca en la declaración de la Revolución Francesa que había planteado los ideales y los principios de libertad, de igualdad y de fraternidad.
Y por lo tanto, si todos los hombres eran iguales, no era necesario organizar un sistema normativo que dé protección a unos sobre otros. Y entonces esta primera Constitución argentina de 1853-1860 está imbuida de un carácter liberal en la cual se van a consagrar los llamados derechos de la primera generación, que son aquellos que tienen que ver con la vida, con la libertad, con la igualdad de las personas y con el derecho a votar y a elegir a sus autoridades. El constitucionalismo social, concretamente en nuestro país, lo podemos encontrar en algunas de las constituciones de las provincias que integraban nuestro territorio, como puede ser el caso de San Juan. Pero especialmente se va a dar en 1949 bajo el gobierno del general Perón, en la Constitución que se dicta en ese año. En esa Constitución se va a agregar a nuestro preámbulo la necesidad de organizar una nación que sea socialmente justa, que sea económicamente libre y que sea políticamente soberana. Y entre sus principales normas va a incorporar los derechos de la segunda generación, que son aquellos derechos que emanan del trabajo, que son los derechos laborales y los derechos sociales. Se va a proclamar también la igualdad jurídica del hombre y la mujer, los derechos de la niñez, los derechos de la ancianidad, la autonomía universitaria, la función social de la propiedad, la planificación económica por parte del Estado, entre otras disposiciones. Pero al caer Perón a ser derrotado por la Revolución Libertadora, en el año 1957 se va a producir una nueva reforma al texto de la Constitución Nacional, derogando la Constitución del año 1949 de Perón y volviendo a la Constitución liberal de 1853-1860, pero ahora con un agregado que es el artículo 14 bis, el conocido por todos nosotros artículo 14 bis, que va a asegurar la protección de todas las personas en el ámbito de trabajo, reconociendo derechos que tienen que ver con los aspectos individuales de la relación de trabajo, con aspectos colectivos de la misma relación y con aspectos de la seguridad social a cargo del Estado. Y en 1994 se va a producir una nueva reforma al texto de la Constitución Nacional. Esta nueva reforma comienza siendo con una finalidad política porque era el resultado de un acuerdo entre el presidente Menem y el expresidente Alfonsín para posibilitar la reelección presidencial en ese momento del presidente Menem. Y también tiene otras cuestiones políticas como la incorporación de la consulta popular y también la elección del tercer senador por cada provincia. Con lo cual, 2 senadores van a ser del partido provincial que gana la elección y el tercero para la primera minoría. En esta nueva Constitución de 1994 aparecen nuevos sujetos como el Defensor del Pueblo y la Auditoría General de la Nación. Pero también, no obstante que había tenido una finalidad política, principalmente lo que se llamó el Pacto de Olivos, para posibilitar la reelección del presidente Menem, incorporó derechos que van a ser y garantías que van a ser fundamentales para nuestra materia y también para otras materias. Uno de esos derechos es el derecho al amparo de los derechos, es decir, aquellos derechos que necesitan una solución inmediata y que no pueden esperar los tiempos de la justicia. Si un trabajador tiene un accidente de trabajo, tendrá que ir a la justicia para que se le determine el porcentaje de incapacidad. Pero si como consecuencia de ese accidente de trabajo perdió una mano, no puede esperar los tiempos de la justicia para que las ART le provea de una prótesis que pueda suplantar esa mano que perdió. Lo mismo en el campo de los derechos sindicales. Frente a un conflicto podemos ir a la justicia con los tiempos de la justicia. Pero si en una empresa se despide o se suspende al delegado del personal, que es
el que defiende a los trabajadores adentro de la empresa y frente a los sindicatos, no podemos esperar el tiempo de la justicia porque los trabajadores no pueden quedarse sin ese delegado de personal. Y entonces se habilita constitucionalmente esta figura que ya estaba consagrada legislativamente, pero que ahora tiene jerarquía constitucional, que es el amparo de los derechos. Poder ir a la justicia a buscar el amparo de un derecho a través de un procedimiento sumarísimo, diríamos rapidísimo, exprés, para que en muy poco tiempo, en un día, en 2 días, se pueda dar solución a una necesidad inmediata y que no puede esperar los tiempos de la justicia. También se van a consagrar los llamados derechos de la tercera generación, que son aquellos de incidencia colectiva, como por ejemplo el reconocimiento de la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas o el saneamiento y la protección del medio ambiente. Pero a su vez, y vinculado a nuestra materia, va a consagrar el principio de progresividad de los derechos. Es decir, cuando una norma es reemplazada por otra, esta nueva norma tiene que ser para superar los alcances, la extensión, los beneficios de la anterior. Tiene que haber un proceso evolutivo en el reconocimiento de los derechos, especialmente los derechos económicos, sociales y culturales. No puede haber un marcha atrás en el reconocimiento de esos derechos. Ese principio de progresividad aparece consagrado en la Constitución en el artículo 75.19 de la Constitución Nacional. Y este artículo 75.19 consagra la cláusula del progreso económico, pero no a cualquier precio, sino con justicia social. Veremos a lo largo de este curso, como también lo hemos visto en el curso de Derecho al Trabajo Individual, si esto se ha cumplido o no en todas las ocasiones. Pero especialmente lo que va a incorporar esta nueva Constitución, este nuevo texto de 1994, van a ser la incorporación de los tratados internacionales sobre los derechos humanos, sobre los derechos fundamentales de las personas, enumerados en el artículo 75.22 de la Constitución Nacional. ¿Cuáles son estos tratados, estos pactos, estas convenciones internacionales que van a tener ahora jerarquía constitucional? La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su protocolo facultativo, la Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la Convención sobre los Derechos del Niño. Y estos derechos que están enumerados en el artículo 75.22 de la Constitución Nacional van a tener la particularidad que forman parte de la misma Constitución y que tienen la misma jerarquía constitucional. Pero además, y esto también es muy importante, se agrega en la segunda parte de ese artículo 75.22 los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos. Con lo cual, vamos a encontrar un conjunto de tratados internacionales enumerados que tienen jerarquía constitucional y los demás tratados sobre derechos humanos que no se encuentran enumerados y entre los cuales cabe incluir los convenios de la OIT, que si bien no van a tener jerarquía constitucional, van a tener una jerarquía supralegal, es decir, que frente a un conflicto normativo van a prevalecer sobre la legislación interna, sobre la legislación nacional.
Y entre esos tratados vamos a destacar los tratados de la OIT, que de acuerdo a la Convención de Viena sobre los derechos de los tratados, deben ser entendidos como tratados internacionales porque son tratados de derechos humanos que emanan de organismos internacionales autorizados a dictar tratados. Con lo cual, los tratados van a tener los tratados no enumerados, como los tratados de la OIT, van a tener una jerarquía supralegal, es decir, van a estar por encima de la ley nacional. Esto ya lo había resuelto la Corte Suprema antes de la reforma constitucional en el caso Ezmejian versus Sofovich, cuando se señaló la prevalencia del tratado internacional sobre la legislación nacional. Pero la Corte lo va a hacer ahora de manera más específica en el año 2014 y vinculado específicamente a los tratados de la OIT, en el caso Pinturas y revestimientos aplicados, Sociedad Anónima sobre Quiebra, en el cual, a la luz del convenio 173 de la OIT sobre protección de los créditos laborales en caso de insolvencia del empleador, va a hacer prevalecer el crédito indemnizatorio del trabajador tutelado por el convenio de la OIT, considerando a ese trabajador un acreedor privilegiado sobre lo que disponía la legislación nacional. De manera que la incorporación de los tratados internacionales enumerados y considerados constitucionales, como también de los demás tratados sobre derechos humanos que son considerados supralegales, no solamente van a ampliar el universo normativo que van a regular las relaciones jurídicas y especialmente las relaciones laborales, sino que también van a elevar el rango de validez y prevalencia de las normas. Es lo que ocurre, por ejemplo, con los convenios 87 y 98 de la OIT. Esos convenios 87 y 98 de la OIT deben ser considerados supralegales en principio, porque están por encima de la ley. Los derechos contenidos en los convenios 87 y 98 ya estaban incorporados en la ley de asociaciones sindicales, con lo cual esos derechos comprendidos en los convenios 87 y 98 primero tenían una solución legal, la de la ley 23.551. Luego tuvieron un margen mayor, más amplio en una cuestión de jerarquía de normas, al considerar que esos convenios son supralegales, están por encima de la ley. Pero ¿qué ocurre ahora? Ocurre que hay algunos de los pactos enumerados en la Constitución Nacional, como ocurre con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y como ocurre en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que reitero, tienen jerarquía constitucional, que incorporan los convenios 87 y 98 al texto de esos pactos. Por lo tanto, al ser incorporados convenios supralegales de la OIT a los pactos internacionales que tenían jerarquía constitucional, hoy podemos decir que los derechos consagrados en los convenios 87 y 98 de la OIT relativos a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación son derechos con jerarquía constitucional. Y la importancia de estos tratados internacionales es que imponen obligaciones a los Estados miembros, modificando incluso la noción de soberanía. Así, por ejemplo, los Estados deben reconocer y aceptar los tratados internacionales sobre los derechos fundamentales y garantizar su cumplimiento efectivo. Los deben incorporar a su legislación. Deben remover la legislación interna en cuanto contradigan las disposiciones de los tratados. No pueden invocar la legislación nacional para justificar el incumplimiento de un tratado y deben adecuar su legislación dictando una nueva que se corresponda con los tratados internacionales. De manera que hoy podemos decir que una nación es soberana en la medida que recepte y exija el cumplimiento de la normativa internacional. Es más, la declaración de la OIT de 1998 relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo,
que incluye los derechos de libertad de sindicación y de libertad sindical, el reconocimiento efectivo de la negociación colectiva, la eliminación del trabajo forzoso u obligatorio, la abolición del trabajo infantil y la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación, rigen para los Estados miembros aún sin necesidad de ratificación posterior, es decir, por el solo hecho de pertenecer a la organización internacional. Y además, juegan en los tratados internacionales la norma o la regla de la norma más favorable, recetada por ambos pactos aludidos recientemente, en el sentido que las disposiciones de los tratados internacionales van a prevalecer sobre la norma interna en tanto sean más beneficiosos, pero con un doble sentido, entendiendo que va a prevalecer la norma interna sobre los tratados cuando la norma interna sea la más beneficiosa para los trabajadores. Y volviendo a los tratados internacionales incorporados en el artículo 75.22 de la Constitución y relativos ahora a nuestra materia, podemos citar la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, en cuyo artículo 22 se va a consagrar que toda persona tiene el derecho de asociarse con otras para promover, ejercer y proteger sus intereses legítimos, de orden sindical, entre otros, o de cualquier orden. También podemos citar la Declaración Universal de Derechos Humanos, que en el artículo 23.4 consagra que toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. Lo mismo ocurre con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en cuyo artículo 16 consagra la libertad de asociación comprensiva con fines laborales. Y también el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cuyo artículo 8 garantiza el derecho de toda persona a fundar sindicatos, a afiliarse, el derecho de los sindicatos a formar federaciones o confederaciones nacionales y de estas a su vez a fundar organizaciones sindicales o internacionales o afiliarse a las mismas, el derecho de los sindicatos a funcionar sin obstáculos y sin otras limitaciones que las que prescriba la ley y el derecho de huelga, entre otras disposiciones. Por su parte, el artículo 1 de la Ley 23.551 consagra que la libertad sindical será garantizada por todas las normas que se refieren a la organización y a la acción de las asociaciones sindicales, como vimos en la clase anterior. Y mientras tanto, el artículo 1 de la Ley 23.592, es decir, de la Ley contra la Discriminación, prescribe que quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre las bases igualitarias de los derechos y de las garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional, será obligado, a pedido del damnificado, a dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en su realización y a reparar el daño moral y el daño moral que pudiesen haber ocasionado. Y a los efectos de este artículo contra la discriminación se considerarán particularmente los actos u omisiones discriminatorias determinadas por motivos tales como de raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos, remarcando la parte de este texto que se refiere a la opinión política o gremial y remarcando la parte del texto cuando se refiere a la condición social, porque la condición social ha sido considerada que permite la aplicación de esta ley al ámbito de las relaciones laborales, como finalmente lo reconociera la Corte Suprema en el año 2010, en diciembre del año 2010, en la causa Álvarez con Cencosud.
Y también decimos que el artículo 47 de la Ley de Asociaciones Sindicales consagra que todo trabajador o asociación sindical que fuere impedido u obstaculizado en el ejercicio regular de los derechos de la libertad sindical garantizados por esa Ley de Asociaciones Sindicales, podrá recabar el amparo, como habíamos visto antes, el amparo de estos derechos ante el tribunal competente conforme a un procedimiento sumarísimo regulado por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación o equivalentes en las provincias, a fin de que se disponga, si corresponde, el cese inmediato del comportamiento antisindical. Ha resuelto la Corte Suprema en el caso Rossi contra Estado Nacional de diciembre del año 2009 que al limitar a los representantes gremiales de los sindicatos con personería gremial los alcances de la protección prevista en las normas de tutela sindical, resulta vulnerada la libertad sindical. Y algo similar va a ocurrir en noviembre de 2008, cuando la Corte, al resolver el caso ATE, sostuvo que limitar a los representantes gremiales de los sindicatos con personería gremial los alcances de la protección sobre tutela resulta violatoria también de la libertad sindical. Y vamos a entrar ahora otra vez al estudio de la OIT. Pero volvamos ahora a hablar de la Organización Internacional del Trabajo, es decir, de la OIT. La OIT se destaca por su composición tripartita, es decir, que se encuentra constituida por los representantes de los gobiernos, por los representantes de los trabajadores y por los representantes de los empleadores. Y ya hemos aludido al reclamo de los trabajadores para alcanzar una normativa laboral universal en todo el mundo y para todos los trabajadores. Pero también tenemos que decir que la constitución de la OIT se debió también a un reclamo del sector empresario, que quería evitar una suerte del dumping social por la necesidad de tener que adoptar una legislación laboral de manera individual y los costos que esto le representaba frente a los demás estados que no adoptaban esa legislación laboral especial. En forma reciente, en el año anterior, en el año 2019, la OIT va a aprobar el último de los convenios internacionales, que lleva el número 190 y que va a versar sobre las violencias en el mundo del trabajo y que aún debe ser ratificado por los países para que entre en vigencia. La OIT está constituida por 3 órganos principales. En primer lugar, la Conferencia Internacional del Trabajo, que es su órgano supremo. Se reúne como mínimo una vez al año. Discute y adopta los instrumentos normativos internacionales como los convenios y las recomendaciones. Controla también el cumplimiento de los convenios ya ratificados, examina la memoria general que elabora el director general y se reúne en sesiones en comisión y en forma plenaria para que, además, las delegaciones de cada país expresen la situación de sus propios países. El segundo de los órganos es el Consejo de Administración, que actúa como un órgano ejecutivo. Este consejo se reúne 3 veces por año y va a ser el encargado de fijar el orden del día de la conferencia internacional y también de designar al director general y elaborar el programa de acción y el presupuesto para su funcionamiento. El tercero de los órganos principales es la Oficina Internacional del Trabajo, que viene a cumplir funciones de secretariado permanente de la organización. Esta oficina es la que se va a encargar de centralizar y distribuir las informaciones sobre la reglamentación del trabajo y las condiciones sociales en el mundo. Dentro de la OIT funcionan el Comité de Libertad Sindical,
que va a examinar las quejas que se reciben sobre violación de la libertad sindical en cada uno de los países. Igualmente, en el año 1950 y con el fin de proteger los derechos sindicales, se va a crear la Comisión de Investigación y Conciliación en materia de libertad sindical, que también se va a encargar de examinar las quejas relativas a presuntas violaciones de los derechos sindicales que le someta a consideración el Consejo de Administración contra los países miembros. También va a funcionar la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, que es un organismo técnico que no puede estar integrado por representantes de los gobiernos y que por lo tanto se trata de un órgano independiente, constituido por 20 destacados juristas a escala nacional e internacional, cuya misión es examinar la aplicación de los convenios y recomendaciones de la OIT por los Estados miembros. Y otro de los órganos fundamentales de la OIT es la Comisión de Aplicación de Convenios y Recomendaciones, que examina las medidas adoptadas por los Estados para dar eficacia a las disposiciones en los convenios de que sean parte. La OIT ha celebrado hasta el momento 190 convenios internacionales. Desde el primero, que versa sobre las horas de trabajo, el 100 sobre igualdad de discriminación, el 111 sobre discriminación en el empleo y ocupación, el 151 sobre la sindicalización de los empleados públicos, entre muchos otros, hasta llegar, como dijimos, al 190 sobre las violencias en el ámbito de trabajo. También ha formulado un número mayor de recomendaciones, como por ejemplo la 198 sobre lo que debe entenderse por relación de trabajo. E igualmente ha formulado otras declaraciones, como por ejemplo sobre el trabajo decente o el respeto de los derechos humanos por parte de las empresas. Pero nos vamos a detener ahora sucintamente en tres que se encuentran muy vinculados a nuestra materia: el 87, el 98 y el 111 de la OIT, a los que podríamos agregar la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. El primero de los convenios a los que hice referencia, es decir, el 87, se van a establecer un cierto número de principios destinados a garantizar a trabajadores y empleadores el libre ejercicio del derecho de sindicación frente a las autoridades públicas, confiriendo a los trabajadores y a los empleadores el derecho a constituir sin autorización previa las organizaciones que estimen convenientes destinadas a fomentar y deber los intereses de los trabajadores y de los empleadores. También va a consagrar el derecho de las organizaciones a redactar sus estatutos y reglamentos administrativos y también a organizarse. Y también va a consagrar la protección de las organizaciones contra su disolución o suspensión por vía administrativa, como también la garantía del derecho de las organizaciones a constituir federaciones y confederaciones, así como el derecho a afiliarse a organizaciones internacionales de trabajadores y empleadores, imponiendo a los Estados la obligación de tomar medidas tendientes a prevenir cualquier tipo de injerencia por parte de individuos, organizaciones u autoridades públicas en la vida sindical. Por su parte, el convenio 98 de la OIT va a consagrar que los trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo. Dicha protección deberá ejercerse especialmente
contra todo acto que tenga por objeto, por un lado, sujetar el empleo de un trabajador a la condición de que no se afilie a un sindicato o a la de dejar de ser miembro de un sindicato. Y también despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier forma a causa de su afiliación sindical o de su participación en actividades sindicales fuera de las horas de trabajo o con el consentimiento del empleador durante las horas de trabajo. Las organizaciones de trabajadores y de empleadores deberán gozar, dice el Convenio 98, de adecuada protección contra todo acto de injerencia de una respecto de las otras, ya se realice directamente o por medio de sus agentes o miembros en su constitución, funcionamiento o administración. Y en este sentido, se van a considerar actos de injerencia en el sentido del presente artículo, principalmente las medidas que tiendan a fomentar la constitución de organizaciones de trabajadores dominadas por un empleador o una organización de empleadores o a sostener económicamente o en otra forma organizaciones de trabajadores con el objeto de colocar a estas organizaciones bajo el control de un empleador o de una organización de empleadores. Con lo cual podemos decir que del juego armónico de estos dos convenios, el 87 y el 98, van a surgir los grandes principios que regulan nuestra materia de libertad sindical, de autonomía sindical, de democracia sindical o de pureza sindical. Mientras que el tercero de los convenios, el 111, va a señalar que a los efectos de este convenio 111, el término de discriminación va a comprender cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social, que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación. También cualquier otra distinción, exclusión o preferencia que tenga por objeto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo u ocupación, que podrá ser especificada por el miembro interesado previa consulta con las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores cuando dichas organizaciones existan y con otros organismos apropiados. Sigue diciendo este convenio que las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en las calificaciones exigidas para un empleo determinado no serán, en cambio, consideradas como discriminación. Y a los términos de este convenio 111, los términos empleo y ocupación incluyen tanto el acceso a los medios de formación profesional y a la admisión en el empleo y en las diversas ocupaciones, como también las condiciones de trabajo. Dice el artículo 2 del convenio 111 que todo miembro para el cual este convenio se halle en vigor se obliga a formular y llevar a cabo una política nacional que promueva, por métodos adecuados, a las condiciones y a las prácticas nacionales, la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar cualquier discriminación a este respecto. Para terminar, vamos a señalar que es cierto que la OIT ha recibido también ciertos y serios cuestionamientos, algunos dirigidos porque no ha encarado la regulación de un convenio que consagre de una manera más específica, de una manera más precisa, el derecho de huelga. Y también porque a veces, por su condición de neutralidad, ha desprotegido a los trabajadores colocándose más cerca del sector empresario. Pero lo cierto es que nadie puede dudar la importancia histórica de este organismo en las relaciones laborales. Y de esta manera hemos intentado dar un breve repaso sobre los aspectos normativos
y los aspectos de la organización vinculadas con el mundo del trabajo en el contexto internacional. Muchas gracias.